Muy buenas chicos y chicas de YouTube, aquí Douglas 10, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy, les traigo un video muy interesante, sobre la segunda parte de los accidentes de Thomas y sus amigos basados en la vida real. Me lo han pedido mucho, y como dije en la primera parte, si querían la segunda parte debían comentarlo, y como vi que mucha gente quería un segundo video, entonces, decidí empezar a hacerla. Investigué mucho más en la wiki y imágenes de Google, y me di cuenta de que hay muchísimos más accidentes, incluso para una segunda parte. Como dije en el primer episodio, veremos un repaso de 8 accidentes de Thomas y sus amigos, que fueron inspirados en hechos reales. También para realizar este video, estaré acompañado de un amigo mío. Démosles la bienvenida a EdwardFan120. Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Es mi primera vez participando en un video de Douglas 10, y sí, en esta ocasión veremos 8 accidentes, que como dijo Douglas en la primera parte les va a dar insomnio XDD. Jajaja, yo casi ni dormía con el segundo y quinto puesto, no mentira, pero ahora en serio, muchísimas gracias a EdwardFan120 por querer participar en este video. También quería recalcar que iremos tomando turnos entre algunos puestos, pero seremos justos XD. Ahora sí, espero que les guste el video, no olviden dejar su me gusta, suscribirse y compartir el video con toda la juntada. Ahora sí, sin nada más que decir, arrancamos. En el puesto número 8 tenemos al accidente que tiene como protagonista a Gordon en el episodio, El plan de Gordon. En la vida real, el accidente de Lynn, con la locomotora LMS, iba clase 4. Una mañana, Gordon está descansando en Knapford, mientras piensa y dice que ser una locomotora tan grande y magnífica puede a veces ser muy agotador, por lo que en ese momento aparece Henry despertando a Gordon de una forma grosera, o más bien humillante XD. Esto a Gordon le molestó, y se preguntaba cómo le iba a hablar de esa manera a una locomotora que nunca ha tenido un accidente. Luego cuando Henry partió con él expresó, Gordon volvió a dormirse, pero lo despierta su maquinista, informándole que tiene que llevar unos vagones de carga, por lo cual Gordon se molesta nuevamente debido a que Gordon no tenía suficiente fuego. Para arrancar tuvo que ser llevado por Edward hacia la plataforma giratoria para que quedara en la posición correcta. Cuando llegan, Gordon se ubica en la plataforma giratoria, gira lentamente y ya tenía suficiente vapor para poder moverse con facilidad. Gordon estaba de mal humor y no prestaba atención a lo que hacía, y en medio del proceso se dirige lentamente a una vía muerta. Él trató de frenar pero ya era demasiado tarde y termina en una zanja. Avanzó lentamente para frenar la plataforma, pero no pudo detenerse y se cayó en un gran charco. Silbó. ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme! Él pide que lo saquen, pero su maquinista y fogonero le dicen que es imposible y lo retan por lo que hizo. En ese instante en la oficina se le informa al inspector Gordo lo sucedido, y él ordena que Edward haga el trabajo de Gordon, y que este último lo dejen donde está, que ya no había tiempo para pensar en cómo sacarlo de ahí. Después aparecen un grupo de niños que conversaban entre sí sobre Gordon, y luego le dedicaron una canción. Y comenzaron a cantar. Gordon el tonto cayó en un charco, se hundió en un charco, quedó en un charco. Gordon el tonto cayó en un charco y allí se quedará. Por cierto, esta canción me dio mato de risa cuando era chico, jaja. Este accidente se basó en lo ocurrido en Lynn, condado de Estados Unidos, el 8 de agosto de 1952, cuando una locomotora tipo LMS clase 4, número 43142, estaba siendo girada para tomar el tren de las 12:29 de hacia Yarmouth, cuando avanzó antes de tiempo y cayó en una zanja del plato giratorio. Los trabajadores lucharon durante 10 horas para volver a colocarla sobre las vías con la ayuda de una grúa móvil de rescate. No hubo ningún fallecido ni herido. Pasemos al siguiente puesto. En el puesto número 7, tenemos al accidente que tiene como protagonista a Donald en el episodio Donald y Douglas. En la vida real, el accidente de Dock Junction, en Kentish Town, Londres. Aunque en este episodio ocurren 2 accidentes, solo hablaremos al que le sucede a Donald ya que el de Douglas no he encontrado información.
Los gemelos llegan a la isla de Sodor para ayudar al inspector gordo, pero él en realidad esperaba a una sola locomotora, por lo que tomó la decisión de colocarle un número a cada uno, a Donald el 9 y a Douglas el 10. En el patio, había un furgón de cola que no le agradaba para nada a Donald, y siempre le hacía la vida imposible. A Donald, cansado de su actitud, se lo enfrenta. En una ocasión el furgón lo desafía a que no podía evitarlo, por lo que Donald lo golpea y luego lo amenaza, diciéndole que si sigue molestando le dará más empujones. Gracias a eso el furgón ya dejó de molestar a los escoceses, pero un día Donald tuvo un accidente. Las vías estaban resbaladizas y él no pudo frenar a tiempo e impacta contra una garita de señales. El inspector gordo se encontraba muy enojado con él y le habló fuertemente. Hasta que un día Donald tuvo un accidente. Los rieles estaban resbaladizos y no pudo frenar a tiempo. El inspector gordo estaba muy enojado. Este acontecimiento se basó en un hecho que ocurrió en el lugar antes dicho, Todd Junction en Kentish Town, Londres, el 20 de julio del año 1959. Una locomotora LMS clase 45730, impactó contra la garita de señales. No hubo ningún herido ni muerto, solo la destrucción de la garita de señales. Pasemos al siguiente accidente. En el puesto número 6 tenemos al accidente que tiene como protagonista a Toby en el episodio, Toby y la inundación. Toby y la inundación en la vida real, la caída de la represa de Elan Valley y Railway en Gales. Hace ya muchas semanas fuertes lluvias han estado presentes en la isla de Sodor. Un día, Toby se siente desdichado no solo por las inclemencias del tiempo, sino también porque su ramal que atraviesa una aldea está en peligro de inundación, por la subida del río. El único componente para evitar que el agua se desborde en el río, es una represa que se encuentra a unos metros de allí. Percy junto a Toby que está a punto de investigar la represa por cualquier preocupación de daño. Percy le informa a Toby que su maquinista dice que cruzar la represa bajo una fuerte lluvia podría ser peligroso y le pide a Toby que tenga cuidado. Toby dice que es lo suficientemente valiente como para intentarlo, y se dirige hasta allá. El viaje de toda la represa lo lleva por un puente de madera al final de la aldea donde el río comienza a inundar peligrosamente debajo de él. Cuando Toby llega a la represa, Harold está allí inspeccionando. También Toby comienza a cruzar con cautela, pero luego su conductor se da cuenta de que la represa comienza a romperse y el agua se filtra. El conductor de Toby ahora está preocupado y declara que deben advertir a todos que busquen un terreno más alto. Este acontecimiento sucedió en la estación de Elan Valley y Railway, en Gales, alrededor de los años 1900, cuando una represa que se encontraba en construcción se destruyó por completo por la crecida del río de los últimos días tras la intensa lluvia que le perseguía. Luego de lo sucedido, la reconstrucción de la represa se puso en marcha hasta finalizarla y encontrarla así actualmente. No se ha identificado ningún muerto ni herido, debido a que nadie se encontraba en la represa ese día. Por cierto, este es de los primeros episodios que vi de Thomas y sus amigos y uno de mis favoritos de la quinta temporada, ya que la historia y sobre todo los escenarios están súper elaborados. Pasemos al siguiente accidente. En el puesto número 5 tenemos al accidente que tiene como protagonista a Percy, en el episodio, La promesa de Percy. En la vida real, la inundación de Hunstanton, Norfolk, Inglaterra. Mientras Thomas recorría el ramal que corre paralelo a la costa junto a Anya y Clarabel que llevaban muchos niños, cuando Thomas llega a la siguiente estación donde Percy deja algunos furgones al puerto. Percy le dice a Thomas que desea llevar niños en vez de furgones, pero Thomas declara que los niños que llevaba son de la escuela de catequesis de párroco. También le dice que estará ocupado por la noche, por lo que le ofrece a Percy de llevar a los niños a casa, lo cual Percy acepta hacerlo. Harold advierte a Percy que tenga cuidado con una próxima tormenta, pero Percy sabía lo que iba a suceder pero no le tomó mucha importancia. Después de que los niños disfrutan de un día divertido en la playa, el clima empeora y comienza a llover con fuerza.
Percy llega a la estación donde llega justo a tiempo para llevar los niños a casa. Percy está disgustado por la lluvia, deseaba estar en su cobertizo pero de todas maneras siguió adelante. Cuando Percy comienza su viaje de regreso, sigue batallando por las aldeas costeras y la fuerte lluvia hace que el río crezca muy rápido, la visibilidad de Percy cada vez se hace más pequeña, y a consecuencia de eso, termina en un puente inundado por la crecida del río. El agua apaga el fuego de Percy por lo que su tripulación trata de encontrar más leña usando las tablas del puente. La caldera de Percy arde de nuevo, y finalmente sale de allí. Mientras luchaba contra la lluvia. Pero lo esperaban más problemas. Silbó Percy. El agua me está apagando el fuego. Este evento ocurrió en la localidad antes dicha, Hunstanton, cuando una locomotora quedó varada en 1,5 metros de agua, por lo que tuvieron que usar las tablas de la furgoneta del guardia para encender el fuego de su caldera. Nadie resultó herido ni muerto, por suerte el tren pudo arrancar antes de que el río lo tape por completo. Pasemos al siguiente accidente. En el puesto número 4 tenemos al accidente que tiene como protagonista a Thomas en el episodio Adiós George. En la vida real, el accidente de la locomotora Crow 040, Inglaterra. Un día George esperaba a Percy y dice que las vías no sirven y deberían cambiarlas por carreteras. Scarloe y Renias le dicen que él es un inútil, y los tres mantienen una discusión. En esos momentos Percy llega para recoger a George, y cuando se van las dos locomotoras George gruñe todo el camino hasta una vieja línea del ramal principal. Para disgusto de Percy, cuando finaliza el viaje Percy deja a George y este le hace un comentario innecesario y Percy le responde para no quedarse callado. Luego Percy se encuentra con Thomas, que estaba de mal humor por lo que le dijo la aplanadora. Thomas le dice que no le tiene que hacer caso para evitar problemas. Mientras tanto George se divierte destruyendo vías cuando Thomas pasa corriendo, George lo llama pero Thomas lo ignora 2 veces pensando que estaba siendo insultado. George se enfada cuando llega a un cruce y George ataca deliberadamente de los rieles pero sabe que no está terminado correctamente. Thomas pronto corre por el ramal de siempre, el guardavía olvidó advertir al conductor de Thomas sobre el cruce asfaltado porque se había quedado dormido. A consecuencia de esto, Thomas se descarrila y se estrella en un granero. Pero era muy tarde. Este hecho estuvo basado en 3 accidentes. El primero sucedió en Inglaterra entre los años 1900, cuando una locomotora Crow 040 impactó contra un granero tras descarrilar. No se reportó ningún herido ni muerto, pero quizás se llevó puesto algún animal XD. El segundo, el accidente en NZR, cuando descarriló de las vías y atravesó un cobertizo, y el otro, el accidente de Riddersvik, Suecia, alrededor de los años 1914, una locomotora se estrelló directo contra la pared trasera de un cobertizo y unas vallas de madera. Pasemos al siguiente accidente. En el puesto número 3 tenemos al accidente que tiene como protagonista de nuevo a Thomas en el episodio La visita de Thomas. En la vida real, el accidente de Hartford, Estados Unidos. Thomas hace varios años recorre su ramal y lo conoce muy bien, el maquinista bromea a Thomas diciéndole que sabe dónde detenerse y que ya no lo necesita. Thomas no se dio cuenta del chiste de su conductor por lo que se vuelve engreído ante las demás locomotoras. Thomas le cuenta a Perky y a Toby que su maquinista ya no lo necesita porque él ya puede manejarse solo. Toby le dice que nunca se atrevería a andar sin su maquinista, pero Thomas ya se lo demostrará la mañana siguiente. El operario de prender la caldera de Thomas hizo su trabajo y Thomas se jactó de que Perky y Toby seguían durmiendo, por lo que puso a prueba su plan. Thomas creyó que arrancó solo pero en realidad, fue un empleado de limpieza que sin querer tocó los controles de la cabina. Él empezó a andar pero rápidamente se da cuenta del error que cometió. Por lo que intenta soltar vapor y frenar, y termina impactando en la casa del jefe de la estación. Allí estaba la casa del jefe de la estación. El jefe de la estación estaba por desayunar. ¡Qué horror!, gritó Thomas y cerró los ojos. La casa se sacudió.
Había vidrios y ladrillos por todas partes. Este suceso ocurrió en el lugar antes mencionado, Hartford, en New Haven, cuando una locomotora impactó contra una fábrica y quedó atascada, y los obreros trataban de mantenerlo con tablas de madera para que no se caiga al vacío. No hubo fallecidos ni muertos, solo la destrucción de una pared por completo. Pasemos al siguiente accidente. En el puesto número 2 tenemos el accidente que tiene como protagonista a Sir Andel y Duke, en el episodio Bulldog. En la vida real, el accidente del ferrocarril Festiniog, Gales. Hace mucho tiempo en el ferrocarril de Sodor, cuando Sir Andel aún se llamaba Falcón, junto a Duke, un día el gerente vino y le dijo a Falcón que tenía mucho que aprender, que estaba satisfecho con su trabajo, pero ahora quería que la locomotora aprendiera sobre el camino de la montaña, una parte difícil de recorrido. Al día siguiente, Falcón recibirá una nueva capa de pintura y luego irá a la montaña con Duke. Falcón no estaba impresionado de que tuviera que trabajar con Duke, quien consideraba un anticuado. Al día siguiente Duke le dijo a Falcón que dirigiría el tren ya que es difícil viajar por el camino de la montaña. Falcón se negó e insiste en ir al frente, diciéndole que tenía que aprender el camino. Duke le advirtió a Falcón de no admirar la vista ya que necesitaba verla, y también trató de reducir su velocidad para mantenerlos a salvo, pero Falcón ignoró a Duke pensando que no estaba preocupado por nada. Pronto las locomotoras se acercaron a un túnel curvo que a Falcón no le gustó, pero debido a que Falcón no podía ver, se descarrila y cuelga peligrosamente sobre un precipicio. Por un momento todo pareció seguro, pero de pronto... Falcon descarriló y quedó pendiendo peligrosamente en el abismo. Duke lo sostuvo valientemente con todas sus fuerzas. Este acontecimiento ocurrió en el lugar que dije antes, el ferrocarril Festiniog, en la parte de Linda Leap, alrededor de los años 50, cuando una locomotora tipo doble cabeza 040, conocido como Linda, descarriló en una selva montañosa. No hubo ningún muerto ni herido, este hecho también se lo conoce como el Salto de Linda. Pasemos al primer puesto, el cual este último lo narrará Douglas 10. Y en el puesto número 1, tenemos al accidente que tiene como protagonista a Thomas, en el capítulo, Thomas y una carta muy especial. En la vida real, el accidente de Wandsworth, Estados Unidos. Tras reunirse todos en los cobertizos, el inspector Gordo cuenta el motivo de su convocación. Él recibió una carta de una niña que quería conocer a Thomas y las demás locomotoras. Debido a que no existe una vía directa hacia la isla de Sodor, les rogó que si pudieran venir a visitarla en la gran ciudad. Por lo tanto, ellos irán a dicha ciudad a visitar a la niña y sus amigos. Esto pone muy emocionados y felices a las demás locomotoras, y el inspector Gordo los interrumpe y continúa hablando. Les comenta que vendrán otras locomotoras a trabajar, por lo que pidió que les enseñen cómo deben hacer. Como Anya y Clarabel también irían a la gran ciudad, Thomas y Oliver tomaron otros vagones para practicar. Thomas se sentía muy ansioso y a la vez decía que el inspector Gordo lo considera una locomotora verdaderamente útil. En eso, cuenta su anécdota cuando le jugó una carrera a Bertie. Cruzó a toda velocidad un túnel y se detuvo a unos centímetros del parachoques, luego le demuestra a Oliver cómo sucedió eso, pero comete un error, atravesando el parachoques, rompiendo la valla, cayendo colina abajo y estrellándose contra una pared de ladrillos. ¡Fue así! Nadie se lastimó, pero el frente de Thomas quedó muy dañado. Este suceso ocurrió en el sur de Estados Unidos, en un jardín en Brookland, cuando una locomotora clase 4, LBISCR, descarriló e impactó contra un muro de ladrillos el 28 de septiembre del año 1951. Por suerte nadie resultó herido ni muerto. Curiosamente, la base de la locomotora accidentada es muy similar a la de Thomas, lo que evidencia aún más el parecido del acontecimiento con el accidente. Puesto número 1, el accidente de Wandsworth.
Y bueno gente, hasta acá llegamos con los accidentes. Espero que realmente les haya gustado el video, y si es así, no olviden darle me gusta, suscribirse, y comentar su parte favorita. También agradezco a EdwardFan120 por esta colaboración, que hizo que el video sea aún más divertido, jaja. Mejor dicho, gracias a vos Douglas 10, por darme la idea de participar acá XD. De nuevo les doy las gracias a EdwardFan120 por aceptar la participación. Ahora sí, los saluda Douglas 10 y hasta la próxima.